Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con nuestro estudio del libro de Números, capítulo 9, ¿correcto? En este capítulo 9 vamos a ver algo muy interesante, dos cosas muy interesantes. Uno de ellos es la celebración de la Pascua y lo otro es la presencia de Dios en la nube de día y en el fuego de noche, ¿no? Quizás hemos escuchado bastante sobre eso, cómo es que Dios manifestó su presencia y su cuidado de su pueblo en forma de una nube en el día y una columna de fuego en la noche, cuando, mientras ellos estuvieron en el desierto, ¿no? Y esto no solamente representaba una protección, sino su presencia y una guía para el pueblo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿correcto? Entonces, del verso 1 al verso 14 vamos a ver lo que viene a ser, cómo es que van a celebrar o cómo es que Dios les dice que vuelvan a celebrar la Pascua. Dice, ¿por qué dice el pastor vuelvan a celebrar? Porque en el libro de Éxodo, capítulo 12, vimos cómo es que de pronto se celebra por primera vez o cómo es que se instituye la Pascua y en qué consistía la Pascua, ¿no? En Éxodo capítulo 12 vemos que cuando Dios va a sacar a su pueblo de Egipto ya con la muerte de los primogénitos, ¿no? Con la 10ª plaga, Dios habla a Moisés para que pueda instruir a su pueblo, para que pueda separar los sacrificios y todos los panes sin levadura y todo lo demás, cómo es que ellos debían estar eh, preparados, ¿no? Para que cuando se dé esto, y ahí se da la primera celebración de la Pascua, ¿no? ¿Y qué es la Pascua? Eh, es bueno siempre recordarlo, la Pascua eh, es pasar por alto, ¿no? O más conocido en el hebreo como el pasaj, ¿no? El pasaje venía a ser pasar por alto. ¿Y qué es lo que pasó por alto, no? Cuando Dios trae la 10ª plaga a Egipto, lo que hace es como cada plaga en realidad que Dios traía al pueblo egipcio, venía a ser como es el juicio de Dios sobre cada una de las deidades egipcias, ¿no? Es el juicio de Dios contra este pueblo pagano, idólatra, cuyo faraón no quiso reconocer a Dios. Entonces Dios, en vista de que el faraón no quiere reconocerlo, no quiere dejar libre a su pueblo, Dios trae juicio sobre este pueblo, ¿correcto? Y el último juicio, o la última plaga, como se le ha conocido, el último juicio vendría a ser la muerte de los primogénitos. Pero en la muerte de los primogénitos, en realidad, cuando pasa el ángel del Señor y van a morir los primogénitos, eh, en realidad deberían de morir todos los primogénitos, porque eh, ciertamente Israel es su pueblo, pero igual es pecador, correcto. Pero lo que vemos aquí es una figura en el que Dios pasa por alto la muerte de los primogénitos de Israel, pero ellos tenían que hacer algo, ¿no? Sacrificar un cordero, pintar los dinteles de su casa o de sus tiendas, ¿no? Los dinteles es como las columnas de su tienda, de su casa, y esta era la señal de que ellos eran el pueblo de Dios, ¿no? Esta era la señal de que si es que ellos hacían todo este reconocimiento, este sacrificio y pintaban los dinteles de su casa, entonces el ángel de Jehová no pasaría y no tocaría a los primogénitos, ¿no? Entonces vemos Dios proveyendo, por así decirlo, el método como salvaguardar la vida de los primogénitos de los hijos de Israel, pero al mismo tiempo vemos a Dios juzgando a Egipto. Entonces aquí en la Pascua estamos viendo dos cosas, el juicio de Dios, pero al mismo tiempo estamos viendo la misericordia de Dios. Pero ¿por qué dice misericordia? Porque Israel no merecía ser salvo en realidad, ¿no? No merecía ser redimido, sino que Dios está siendo fiel a la promesa que le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Está sacando a su pueblo y para eso Dios no deja de ser un Dios justo, pero al mismo tiempo es un Dios misericordioso que está proveyendo eh, el sacrificio, ¿no? Y la sangre. Todo esto, toda esta historia apunta a algo mayor, a lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Por eso que Pablo en su carta a los Corintios dice que Cristo es nuestra Pascua, porque en el sacrificio de Cristo en la cruz fue pasado por alto nuestros pecados o fueron pagados nuestros pecados. No porque nosotros hayamos hecho algo, no porque nosotros merezcamos algo, sino que en el sacrificio de Cristo en la cruz, nuestros pecados fueron cubiertos. Y si la paga del pecado es muerte, para nosotras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta Pascua apuntaba a una redención mayor. Y es por eso
que de pronto Dios se encargó que su pueblo lo celebrara una vez al año, ¿no? Conmemorando ese hecho de misericordia, ese hecho de juicio, ese hecho de rescate, para que el pueblo pueda conmemorar, recordar lo que Dios ha hecho, pero sabes también, para que el pueblo pueda ver hacia adelante a que iba a haber un sacrificio, lo cual lo anunciaron los profetas, a que iba a haber un sacrificio para quitarnos de la esclavitud, del pecado. Entonces, este hecho de la Pascua, o el celebrar la Pascua, para el pueblo les hace ver hacia atrás, les hace ver su presente, pero también les debería haber hecho ver su futuro, cómo es que en Cristo sus pecados iban a ser cubiertos. Entonces, aquí vemos la primera celebración, pero en el desierto. La primera celebración se dio cuando estaban a punto de salir de Egipto. Entonces, técnicamente esta es la segunda celebración, pero la primera que se realiza en el desierto. ¿Cuándo se realiza? Ahí lo va a decir incluso que va a ser el segundo año, ¿no? Entonces dice, mira, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Estamos en el capítulo 9 para los que acaban de conectarse, del libro de Números. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, ¿ya? En el mes primero. Cuando dice el segundo año, no va a decir, y entonces ya llevaban 2 años, no, llevaba un año, ¿no? Ellos se contaban así, ¿no? El primer año es todos los meses que pasaron, que ellos cumplieron 12 meses en el desierto, y el segundo año es el primer mes que comienza, el 13º mes, mejor dicho, ¿no? Entonces dice, en el segundo año de su salida en la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua en su tiempo. Dice, el 14º día de este mes, o sea, el 14º día, ¿no? Entonces dice, entre los 2 tardes la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y si tú dices, ¿y dónde estaban los ritos y las leyes? En el libro de Levítico hemos aprendido qué es lo que tenían que tener ellos para celebrar la Pascua. También hemos visto en el libro de Éxodo qué es lo que Dios les pidió que ellos tengan, los panes sin levadura y todo lo demás para celebrar la Pascua. Y el libro de Levíticos nuevamente nos da la lista, ¿no? Exclusivamente qué es lo que ellos deberían de hacer en la fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan que en Levítico vimos las 7 fiestas de la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, las cosechas y todo lo demás? Ya. Entonces, según como Dios ha ordenado, en otras palabras está diciendo, ¿no? Conforme a todas las leyes significa a todas las instrucciones, las celebraréis. Es decir, esta celebración eh, no tenía nada de innovador, todos los años era lo mismo. Tenía que ser conforme Dios lo había establecido. No es que de pronto el pueblo tenía que ir innovando, ¿no? Es tal y cual Dios lo había establecido, ¿no? Y Dios en estas leyes había puesto incluso hasta restricciones de quiénes deben de celebrar y quiénes no podían celebrar. Entonces, ya que esta Pascua se iba a celebrar en el tabernáculo, ¿no? Y en el tabernáculo había instrucciones para quienes podían estar en la presencia de Dios en el tabernáculo y quienes no, ¿no? Porque habíamos hablado de los leprosos, de los impuros, de los que tocaron muerto, de los que estaban con menstruación y tantas cosas, ¿no? Entonces, cuando dice según sus leyes, es según como Dios ha determinado, ¿correcto? Entonces, le está diciendo que celebren por segunda vez la Pascua o por primera vez en el desierto. Verso 4 dice, y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebren la Pascua. Verso 5, celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. ¿Y qué es lo que vemos en el versículo 4 y 5? Tú dices, pastor, como que se repite el versículo 2 y 3, sí, pero en el 2 y 3 es una ordenanza, en el 4 y 5 es un cumplimiento, ¿te has dado cuenta? O sea, básicamente dice lo mismo, pero en el verso 2 y 3 Dios está ordenando, pero en el verso 4 y 5 vemos cómo están obedeciendo. Están obedeciendo tal y cual como Dios lo ha dicho, ¿no? Entonces, eso es muy importante en la vida, ya llevándolo a una aplicación personal, es muy importante también en la vida del cristiano, ¿no? de hacer las cosas conforme como Dios lo ha ordenado. Hay cosas en la Biblia que son explícitas. Hay cosas que definitivamente a veces requiere interpretación o las formas pueden cambiar,
pero hay cosas, principios bíblicos que son claros, ¿no? Y cuando vemos principios bíblicos claros, no tenemos por qué de pronto decir, pero ¿qué tal si innovamos? ¿Qué tal si lo cambiamos? No, no, sino tenemos que hacerlo tal como Dios lo ha determinado. Por ejemplo, algo claro en la Biblia es, por ejemplo, lo que nosotros normalmente como cristianos hacemos, una de las ordenanzas, por ejemplo, el ser bautizados. Es claro, ¿no? O sea, ¿quiénes se deben de bautizar? ¿Qué significa el bautismo? La Santa Cena. Mientras que el pueblo judío celebra la Pascua, nosotros los cristianos no celebramos la Pascua, ¿no es cierto? Porque nosotros no fuimos sacados de Egipto. Nosotros hemos sido sacados del mundo, no por el sacrificio de un cordero ni porque pintamos los dinteles de nuestra casa con la sangre de un cordero. Nosotros hemos sacado de la esclavitud del mundo. ¿Por qué? Por el hecho de que Cristo entregó su vida en una cruz, se hizo pecado por amor a nosotros, pagó nuestros pecados y como dice el libro romano, lo único que tenemos que hacer es creer. De tal manera que nosotros celebramos entonces, ¿qué? La Santa Cena. ¿Por qué? Porque la Santa Cena es conmemorar el sacrificio de Cristo. Y unas cuantas curiosidades en cuanto a la Santa Cena. Jesucristo la instituyó, ¿sabes cuándo? En una tarde de Pascua o en una noche de Pascua. Cristo la instituyó, ¿no? Porque dijo, vayan, preparen todo para celebrar la Pascua. Y cuando se sentaron a celebrar la Pascua, ¿no es cierto? Cristo dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido y esta es la copa del nuevo pacto. Y vemos como que Cristo nos muestra la Santa Cena que conmemora su sacrificio, ¿no? Y luego Pablo lo va a enseñar a las iglesias, dice, yo recibí del Señor, pero vemos claramente cómo es que Cristo está diciendo, toda esta Pascua que fue dada para el pueblo de Israel apuntaba a una redención mayor, a un sacrificio mayor, a un rescate mayor, a un sacrificio mayor. Y esa es la Santa Cena. De tal manera que hoy en día nosotros celebramos la Santa Cena, pero como cristianos recordando el sacrificio de Cristo. ¿Cómo es que nuestros pecados fueron pasados por alto? Cristo es nuestra Pascua. En Cristo nuestros pecados fueron pasados por alto, ¿no? Entonces, eso se demanda hoy en día a la iglesia, es una ordenanza para el cristiano, ¿no? Celebrar la Pascua. ¿Cuándo? Jesús dijo todas las veces que se reunieres, ¿no? Como iglesia se ha vuelto una tradición hoy en día dentro del mundo evangélico y la gran mayoría lo hace el primer mes o la primera semana o el primer domingo de cada mes. No es una regla, o sea, lo que sí debemos entender que debe ser constantemente, continuamente, periódicamente y no cada vez que nos acordamos, ¿no? Entonces, ese es un principio, ¿no? Ahora, hay iglesias que lo hacen una vez al año. Hay iglesias que lo hacen cada domingo. Tranquilo, ¿no? O sea, el número no está dando en sí, sino que lo hagamos con entendimiento, ¿no? Discerniendo qué es lo que significa la Santa Cena. Vamos a ver que el judío no podía participar de la Pascua por participar sin entendimiento, porque ellos lo que tenían que recordar es el hecho de cómo es que Dios pasó por alto, tuvo misericordia de ellos. De la misma manera, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, debemos de recordar el hecho del sacrificio de Cristo. No podemos celebrar la Santa Cena porque el resto lo celebra o porque, ¿qué dirán si yo no cojo el jugo de uva, si yo no cojo el pan? Y no lo puedo hacer en ignorancia, mejor dicho. Tengo que hacerlo con entendimiento. Realmente cuando vengo a celebrar la Santa Cena, estoy conmemorando ese hecho, ese momento, ese acto en el que mis pecados fueron perdonados o simplemente lo celebro por celebrar. Entonces, cuando yo tengo entendimiento de qué significa la Santa Cena, también me va a llevar a una actitud de reverencia al momento de hacerlo, ¿no? No lo voy a hacer porque, bueno, pensando en el recibo de luz, no lo voy a hacer de pronto porque todos lo hacen. Es más, me voy a preparar para ese momento, ¿no? Dice que la iglesia realmente tenía una cena, ¿no? Y llevaban viandas, ¿no? No, la Santa Cena no nos puede agarrar desprevenido, ¿no? Es triste cuando a veces, pastor, hoy toca Santa Cena. Antes, normalmente se preparaba acá como iglesia y todos veníamos y había un jugo de uva y un pan, ¿no? Ahora lo hacemos desde el Zoom, ¿no? Pastor, hoy es Santa Cena, pero me olvidé de comprar. O sea, no desvalores la Santa Cena, ¿verdad? Anticípate. Entiende que es algo
que realmente estamos conmemorando el hecho de que Cristo entregó su vida por ti, ¿no? Entonces, cuando ya sabemos, va a ser por ahora, vamos a celebrarlo el primer lunes, ¿no? O mejor dicho, claro, cada lunes de cada mes, ¿no? El primer lunes de cada mes, ¿no? Entonces, prepárate, ¿no? Ven preparado a la Santa Cena, tu corazón. Entonces, bien, continuamos, pero mira, hemos recapitulado un poco lo de la Pascua porque lo está tocando el texto. Verso 6 dice, pero hubo algunos, y es interesante, aquí vamos a ver un caso de personas que eran inmundos. ¿Ya? ¿Y tú qué era inmundo? Inmundo era que ceremonialmente no estaba apto para participar de las celebraciones dentro del tabernáculo. Y la Pascua era una de esas celebraciones, ¿no? Y si esta persona estaba inmundo, las causas podían ser diversas, pero la principal causa era porque habían tocado muertos, ¿se acuerdan? El tocar muerto los volvía inmundos, ¿se acuerdan? ¿No? Todo eso lo hemos visto. Entonces dice, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, es decir, probablemente falleció un familiar y tuvieron que darle su sepultura y todo lo demás, pero como judío ellos estaban eh, incapacitados o no estaban aptos para ser parte de la celebración en el tabernáculo. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? Porque ellos tenían un tiempo de purificación, no es que de pronto estaban sentenciados, no es que eran pecadores. Se podrían volver pecadores en el sentido de que si desmerecen ese tiempo de purificación y participan nada más, teniendo en poco las instrucciones que Dios ha dado. Eso los volvía culpables, pero el hecho de haber tocado muerto, simplemente ceremonialmente eran impuros. Entonces ellos dicen, ¿y qué hacemos nosotros? ¿No? Porque justo estamos en ese tiempo de purificación y cayó el 14º día del segundo mes para celebrar la Pascua. Entonces, no puedo celebrar. Entonces ellos van a venir a Moisés, mira lo que dice. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto, ¿no? ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Dice, ¿por qué nosotros no podemos celebrar, no? Y Moisés le respondió, y me parece bien interesante y eso tenemos que meditar todos en la respuesta de Moisés, porque mira lo que dice verso 8. Y Moisés respondió, Moisés fácilmente les pudo haber dicho, uno, ¿saben qué? Participen nomás, no hay problema, ¿no? O sea, pudo haber dicho Moisés eso. Pero la pregunta es, ¿estaría bien? Y diríamos, no, es que Moisés se está poniendo en el pellejo de ellos, pues no. O Moisés pudo haber dicho, no, no participen ustedes porque son inmundos, como que se han querido, aléjense. ¿Estaría bien? Ninguno de los dos lados estaría bien. Lo que estuvo bien es que Moisés no tuvo una respuesta y al no tener una respuesta, él no se atrevió a dar su propio criterio. Moisés dijo, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. En otras palabras, Moisés dijo, me agarraron, no tengo respuesta, necesito consultar a Dios. No se desesperó por dar una respuesta. Tampoco dijo, uy, si no hay una respuesta van a decir que no sé. No sabía, pues, no. Nunca se había presentado ese caso aún, es la primera celebración en el desierto. Dios ha dado instrucciones. Pero lo que Moisés está diciendo, esperen, voy a consultar a Jehová. En otras palabras, voy a orar. Voy a recurrir a Dios. Interesante su respuesta de Moisés. Y es algo que nosotros debemos de imitar de Moisés. Hay muchas veces donde no vamos a tener la respuesta en la punta de nuestros labios. Hay muchas situaciones que pueden atravesar o podemos atravesar y de pronto como que no lo tenemos claro. Y cuando no tenemos claro algo, no te apresures a decidir o a dar una respuesta. En reemplazo de eso, ¿sabes qué es lo que podemos hacer? Es esperar. Pero como decía en un devocional días atrás, si no me equivoco ayer, no se trata solo de esperar y decir el tiempo me dará la razón o darle tiempo al tiempo. No se trata de eso, sino que se trata de que en ese tiempo, en ese esperar, tengo que oír lo que Dios dice, porque eso es lo que hizo Moisés. Esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Entonces, uno es, no tomes decisiones
a la ligera, en tus emociones, en tu propio criterio. 2, consulta a Dios, ora. El libro de Santiago 1:5, si no me equivoco, dice que el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. ¿Me dejó entender? Entonces, y eso debemos imitar de Moisés, ¿no? Y eso es lo que hizo Moisés. Pero muchas veces queremos decidir ya la situación y nos mandamos, ¿no? Y podemos errar. Moisés pudo haber dicho, participe nomás, no hay problema. Grave error, porque vamos a ver que la respuesta no fue esa, ¿no? Cuando él consultó. O Moisés pudo haber dicho, ustedes ya fueron impedidos, ya fueron, bueno, el próximo año lo celebran. Grave error, porque vamos a ver que Dios no respondió eso. Entonces, ¿qué es lo que respondió Dios? Veámoslo, pues dice verso 6. No, verso 9, ¿no? Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, ¿por qué Dios habla a Moisés? Porque Moisés estaba presto a ¿qué? A oír. Porque Moisés estaba en modo espera. Entonces Dios definitivamente va a hablar. Dice, es que no me habla Dios. La pregunta sería, ¿estás esperando en Él? ¿Estás orando a Él? ¿Estás consultando? Porque a veces decimos, es que siento que no me habla. Espera. Es que la espera es espera, espera. Ora. Verso 9 dice, y Jehová habló a Moisés. Habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto, mira, le está dando la respuesta, ¿no? A ese grupo que no pudo celebrar, o estuviere de viaje lejos, y Dios introduce incluso aquí una causal más, ¿no? Como anticipándose a más preguntas, ¿no? Como diciendo, o no estuviera, ¿no? Estuviera lejos, celebrará la Pascua a Jehová, dice, en el mes segundo. Porque ¿cuándo se le celebraba la Pascua? En el mes primero, ¿no? A los 14 días. Pero entonces lo que le está diciendo es en el mes segundo, es decir, al siguiente mes, dentro de 30 días, por así decirlo. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Entonces, nuevamente vemos que los elementos son los mismos, la fecha básicamente es la misma, con una diferencia de un mes, ¿no? Pero aquí también vemos cómo es que Dios es el principal interesado en que su pueblo celebre la Pascua y no los está desechando, no los está vetando del todo. Y vemos cómo es que Dios no se va a contradecir, porque ciertamente ningún inmundo podía estar participando de estas cosas sagradas en el tabernáculo. Pero al mismo tiempo, para esas personas que por algún motivo cogieron muerto o estuvieron de viaje, Dios está proveyendo otra fecha, porque Dios estaba interesado que ellos también conmemoren ese hecho de que la muerte pasó por alto y Dios tuvo misericordia de ellos y los sacó de Egipto. Entonces Dios está interesado en que todo su pueblo conmemore este hecho. ¿Me va a entender? Y está proveyendo una nueva fecha. Y es interesante porque eh, años más adelante va a haber en la Biblia, en los evangelios, dos personajes que en plena Pascua tocaron muerto. ¿Y sabes cuáles fueron estos dos personajes? Uno de ellos se llama Nicodemo y el otro se llama José de Arimatea. Jesús fue crucificado en la fiesta de Pascua, ¿no es cierto? Y por lo mismo de que se celebraba la Pascua, no podían ver, los judíos no toleraban ver un muerto crucificado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van ante el gobernador romano y le dicen, ¿no? Que puedan bajar esos cuerpos y todo lo demás, porque no podían ver, y que mueran de una vez y los doblan las rodillas y todo lo demás, menos a Jesús, ¿no? Y vemos que a Jesús no, porque lo vieron que estaba muerto ya. Pero vemos que hubo dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, quienes le dan la sepultura, ¿no? Justamente en el huerto de Arimatea, ¿no? Estos dos hombres eran judíos de judíos y tocaron muertos. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿y cuándo celebraron su Pascua? Dentro de 30 días. Bueno, entonces es interesante ver ese detalle, ¿no? Probablemente lo celebraron 30 días después, ¿no? Porque ellos tocaron muertos, ¿no? Entonces, vemos cómo es que Dios es el principal interesado en que su pueblo celebre la Pascua. Ahora dice, pastor, ¿y en qué aplica eso a nosotros? Les he dicho hace un momento
que nosotros no celebramos la Pascua porque no somos judíos, porque no fuimos sacados de Egipto. Nosotros celebramos la Cena del Señor o la Santa Cena, que conmemora el sacrificio de Cristo, porque fuimos sacados de la esclavitud del mundo, porque nuestros pecados fueron pasados por alto gracias a su sacrificio. Y Dios es el principal interesado en que tú participes de esta Santa Cena. Lamentablemente, muchas iglesias, lo digo en general, impiden a las personas con cuestionarios o con ciertas restricciones que participen de la Santa Cena. Dice, a ver, vas a participar de la Santa Cena, pero ¿cómo estás en tu diezmo? Dice. En ninguna de la parte de la Biblia dice que si tú no diezmas no puedes participar en la Santa Cena. No dice. En ninguna parte de la Biblia dice que si tú no te bautizas no puedes participar de la Santa Cena. En ninguna parte de la Biblia dice, por ejemplo, que si tú no estás en camisa no puedes participar de la Santa Cena. O cosas como esas. Lo que sí Pablo dice en Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante, dice que examínese cada uno a sí mismo y que no lo hagamos indignamente. Pero la invitación está ahí, en el hecho que dice examínese cada uno a sí mismo. Esa palabra o esa frase, examínese cada uno a sí mismo, es póngase a cuentas con Dios. De tal manera que la Santa Cena que nosotros celebramos, en el cual conmemoramos el sacrificio de Cristo, podríamos decir que hay dos requisitos. Si se quiere llamar requisito. Primer requisito, ser cristiano. Porque ¿cómo puedo conmemorar el sacrificio de Cristo a quien yo no lo tengo como mi Salvador y mi Señor? Mínimamente tengo que tenerlo, porque solo Él me hace digno. ¿No? Punto número 2 es de que yo entienda qué es lo que significa realmente la Santa Cena. Y eso ocurre, pero por ahí tú te sientes, dices, pero yo le he fallado a Dios ayer, en mi trabajo renegué y me bronqueé o discutí con mi pareja. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Examínate a ti mismo y ponte a cuentas con el Señor. La Santa Cena es un momento para recordar, es un tiempo para recordar que Cristo pagó por cada uno de tus pecados, pequeñitos o grandes, como lo quieras ver. Pero la Santa Cena es para decir, Señor, a pesar de que te he fallado, hoy recuerdo que tú pagaste por mis pecados. Yo quiero conmemorar tu sacrificio. Entonces la Santa Cena tiene que ser una invitación a que el cristiano participe y se reconcilie con su Señor. Conmemore el sacrificio. No puede ser un acto donde vamos a prohibir a medio mundo, ¿no? Sí ser claros en decir que tienes que tener a Cristo como tu Señor. Si eres incrédulo, no participes por participar. O sea, no está bien. Participa con entendimiento. Amén. Verso 12. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dice, no dejarán del animal sacrificado para mañana, ni quebrarán hueso de él conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. O sea, tal igual como lo celebraban en el 14º día del primer mes, también lo podían celebrar en el 14º del segundo mes, ¿no? Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, mira, aquí vemos otro caso, ¿no? Está limpio, no ha tocado muerto. Encima, no está de viaje y dejare de celebrar la Pascua, entonces ya no es, este no es que de pronto tenía un motivo, ¿no? No es que de pronto está teniendo un temor de Dios diciendo, uy, he tocado muerto, no puedo celebrar, entonces tengo que esperar un mes. O no es que se fue de viaje, sino simplemente dejó de celebrar, pudiendo haber celebrado. La tal persona será cortada de entre. Es interesante, ¿no? A esta persona Dios no lo consideraba de su pueblo, porque no está queriendo conmemorar o recordar el hecho cómo fue sacado en misericordia de la esclavitud egipcia, porque simplemente está desmereciendo ese acto de juicio y de misericordia de Dios al simplemente tener en poco la Pascua. Pero al mismo tiempo vemos de que Dios no lo está obligando, simplemente Dios está dejando a su libre albedrío. Dice ahí, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. En otras palabras está diciendo, él eligió simplemente rebelarse contra Dios. Por lo tanto, Dios no lo consideró su pueblo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y igual también va para los cristianos. Ningún cristiano podría decir yo soy cristiano por obligación.
más celebres la Santa Cena por obligación o por vergüenza. Hazlo con entendimiento, por agradecimiento, usando tu libre albedrío. No lo hagas por miedo. Uy, si no celebro la Santa Cena me va a castigar. No lo hagas. Te imaginas, ¿no? Voy a ir a su cumpleaños porque si no me castiga. Anda a su cumpleaños porque lo aprecias. O sea, es una celebración. O sea, tú tienes la decisión. Jesús dijo que el que no come su carne y bebe su sangre y no permanece en él, entonces no es digno de ser su discípulo, ¿no? O sea, y básicamente Jesús lo está diciendo de manera simbólica. Tú decides. Eso se llama libre albedrío. Así como tú decides crees o no crees, ¿no? El ofrecimiento se ha dado. Dice, en ningún otro hay salvación. No hay nombre dado a los hombres en quien haya salvación, solamente Jesucristo. Pero el ser humano tiene el libre albedrío de creerlo o rechazarlo. Hay dos opciones. ¿Lo crees o lo rechazas? Hay un solo camino. ¿Lo tomas o lo dejas? Hay un solo Salvador, hay un solo Señor. ¿Lo tomas o lo dejas? No, lo pienso más adelante. Bueno, lo estás dejando. No lo estoy dejando, estoy diciendo que lo voy a pensar. Lo estás dejando. ¿Crees o no crees? A eso se le conoce como libre albedrío. ¿Sí? Bien, entonces, verso 14 dice, y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Entonces, hasta el extranjero que estaba morando en tierras, por así decirlo, de Israel, iba a poder celebrar la Pascua, ¿no? O sea, te das cuenta, se volvía parte de su pueblo. Finalmente nosotros éramos extranjeros, ¿no? Gentiles, y hoy podemos celebrar la Santa Cena como gentiles o ex gentiles que éramos, ¿no? Porque ahora somos el pueblo de Dios. Bien, hasta ahí llegamos con el tema de la Pascua, ¿no? Pero del verso 15 en adelante va a hablar sobre la presencia de Jehová, cosas que quizás lo hemos visto incluso hasta por película. Mira lo que dice el verso 15, vamos a leerlo juntos, ¿sí? Dice lo siguiente. Eh, Disculpen, ¿me están escuchando claro? Porque parece que tengo aquí un mensaje. ¿Me escuchan claro, bajo, alto? El resto, porfa. ¿Me ayuda ahí, Sí, Gisela, sí Keila? se escucha Hace bien, rato pastor. se le escuchaba bajito, pastor, hace rato, pero ahora ya se le escucha bien. Ok, perfecto, ya, perfecto. Sí, yo también, pastor. Seguimos entonces con la lectura. Dice, el Amén. día, dice, ahora vamos a ver la presencia de Jehová. Ya. Verso 15 dice, el día que el tabernáculo fue erigido, es decir, levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. La tienda del testimonio sabemos que es la tienda donde estaba el arca del pacto, ¿no es cierto? Dice. Y la tarde, dice, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana, ¿no? Entonces, en el día estaba la nube y en la noche estaba una columna de fuego, ¿no? Dice, durante toda hasta la mañana, ¿no? Eh, eh, y esto no es otra cosa más que la presencia de Dios ahí. Vamos a ver más adelante para qué estaba esa presencia, pero básicamente este pueblo no hubiese podido hacer nada si la presencia de Jehová no estaba con ellos. Y esto es lo interesante como cuando Dios rescató a su pueblo de Egipto. No es que los rescató y le dijo, chicos, los espero en Canaán. No fue así. Y hemos visto en el libro de Éxodo que cuando Dios habló a Moisés y habló al pueblo, dijo, los he traído en pos de mí. El propósito que Dios tenía con este pueblo no solo era llevarlos a una tierra prometida. El propósito que Dios tenía con este pueblo es que ellos sean su pueblo. Habitar en medio de su pueblo. Para eso estaba el tabernáculo, ¿no? Que significa la habitación de Dios o la habitación de Jehová. Entonces, la intención de Dios era habitar en medio de su pueblo. Pero para eso Dios había dado una serie de instrucciones, ¿no? Pero aquí vemos su presencia en forma de nube en el día y el fuego en forma de noche. Digo, en forma de fuego, su presencia en forma de fuego en la noche, ¿no? Algunos dicen en el día para darles sombra y en la noche para darles calor, ¿no? Y vemos la protección, ¿no? De parte de Dios para con este pueblo. Llevándolo a un punto de práctico, aplicativo, si este pueblo tuvo ese privilegio
de tener la presencia de Dios, nosotros también como cristianos hoy, la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. Tú, yo, o sea, Dios no está limitado a un lugar, no está limitado al local de la iglesia, sino que tú eres el hábitat, la habitación de Dios, de su Santo Espíritu, ¿correcto? La pregunta es de que, o el hecho es de que Él está habitando en nosotros, en todo cristiano verdadero, pero puede estar como llenura o puede estar contristado. La pregunta sería, ¿cómo lo tienes? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Y cuando digo lleno del Espíritu Santo, no quiero decirte que estás botando fuego, sino de que estás lleno de su palabra, porque es lo mismo. ¿Estás dejándote guiar por el Espíritu Santo? ¿O simplemente con nuestros actos lo estamos contristando? Porque aún ahí seguimos haciendo uso de nuestro libre albedrío. El Espíritu Santo está ahí, pero no para obligarnos a hacer cosas, pero sí para guiarnos, para redarguirnos, para convencernos, para llevarnos a toda verdad. Pero está ahí, como ese aceite, ¿no? Haciendo uso de la palabra de Dios. Pero la respuesta la tienes tú, ¿no? ¿Cómo está? ¿Estás lleno? ¿Estás de pronto contristando el Espíritu Santo? Hay un salmo que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan las que la edifican. ¿Lo has escuchado alguna vez quizás? Es un salmo muy precioso. Si Dios no está en medio del asunto, es en vano. Dijo alguien por ahí, estudia, trabaja, esfuérzate, pero recuerda, nunca te alejes de Dios. Todo lo demás es bueno, todo lo demás es de bendición, pero que no se convierta en distracción. ¿De qué vale tener tantas cosas si Dios no está en medio del asunto? Este pueblo, vamos a ver más adelante a través de Josué cómo van a conquistar reinos. Por el simple hecho que Dios estaba en medio de ellos. Y no porque de pronto eran poderosos. De este mismo pueblo va a salir un David que tenía solamente una onda, pero que estaba lleno de Dios. Y que va a derrotar un Goliat. Pero a veces nosotros queremos ir por la vía más segura, entre comillas, por lo que ven nuestros ojos. Y ponemos nuestra confianza en lo material y olvidamos lo espiritual. Pero eso no es fe. Fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Fe va mucho más allá de entender que en Dios estamos seguros. Verso 16 dice, mira lo que dice. Así era continuamente, y no fue un solo acto, ¿no? O sea, era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego, es decir, la columna de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Entonces aquí vemos que la nube hizo también una especie de GPS, ¿no? O no sé cuántos hoy en día, la mayoría usa el Google Maps, ¿no? O sea, donde te indica, básicamente, quieres ir a tal dirección y te indica la flechita por dónde ir, ¿no? Básicamente era así la nube, ¿no? Donde dice se levantaba y partía y ellos avanzaban, ¿no? Se detenía y ahí se paraban. Entonces, Dios no solamente estaba haciendo una protección para su pueblo, no solamente le estaba dando seguridad, sino estaba guiando a su pueblo a dónde ir. Su pueblo no daba un paso si es que la nube no se movía. Es interesante. Verso 18. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían
O si habían estado un día y la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Entonces era prácticamente un indicador si tenían que avanzar o no tenían que avanzar. Si tenían que avanzar o tenían que esperar. En todo momento te das cuenta que mientras la presencia de Dios estaba ahí, ellos estaban ahí. La presencia de Dios comenzaba a moverse, ellos iban tras la presencia de Dios. La presencia de Dios venía a ser el indicador hacia dónde ir. Dios era el guiándolos. Esa misma función hoy en día lo hace el Espíritu Santo, quien según el libro de Romanos dice es el que guía al cristiano, el que guía a toda verdad. La pregunta es, ¿nos estaremos dejando guiar por el Espíritu Santo? Es decir, cuando tomo decisiones estaré considerando, diciendo, esto que voy a decidir va a afianzar mi comunión con Dios o esto que voy a decidir me va a alejar de Dios. Eso debe ser uno de los filtros antes de decidir acciones en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Esto me va a mantener unido a Dios bajo su protección o esto que voy a decidir me va a alejar de Dios? Para este pueblo no había GPS, lo que había es la presencia de Dios. Esa era la tecnología que aquel entonces existía, la presencia de Dios. Y eso no debe cambiar hoy en día. Que hagamos lo que hagamos, debemos de asegurarnos que la presencia de Dios esté ahí. Pero ¿qué es lo que hace el pecado? Alejarnos de Dios. ¿Y qué es lo que Jesús nos demanda o el libro de Hechos vemos en lo que perseveraba la iglesia? Estar en comunión con Dios, palabra, oración, comunión unos con otros y en Cristo, recordando que es en Cristo, la Santa Cena. Verso 23 dice, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Es claro, esto durante 39 años. Durante 39 años el pueblo iba a depender de la guía de Dios, llevándolo a un punto práctico. ¿Realmente nos estamos dejando guiar por Dios hoy en día? Un joven, no es de aquí, para aclararlo, fue un alumno, pero cristiano, me preguntó en una ocasión, pastor, ¿es pecado ir a la discoteca? Linda pregunta, ¿no es cierto? Porque no está en la Biblia, ¿no? ¿Sí o no? ¿O está en la Biblia? No está en la Biblia, no dice. No iréis a la discoteca, dice, no dice, ¿no es cierto? Yo le dije, pero ¿cuándo es? Vamos, pues, invítame. No, pastor, ¿cómo cree? ¿Usted acaso va a entrar a la discoteca? Me dijo. Y si yo no puedo entrar, ¿por qué tú puedes entrar? Le dije yo. Bueno, pues el pastor es otro pecador igual que ese joven, ¿no? Pongámoslo de otra manera. Dios entraría y estaría alegre ahí en medio de la discoteca, moviéndose. Aunque Dios está en todo lugar, ¿no? Pero eso va a sumar a tu comunión con Dios, sería la pregunta que yo le haría. ¿Eso afianza tu comunión con Dios? Es bueno escuchar no sé, ¿no? Músicas, esas, bueno, las que suenan en la radio. La pregunta sería, ¿eso va a ayudar a tu comunión con Dios? Ah, la respuesta entonces la tienes tú. ¿Bajo qué estás guiando tu vida? Hay cosas que no son explícitas en la Biblia, pero me dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿A qué? ¿No conviene a qué? A mi comunión con Dios. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Lo puedes hacer, pero la pregunta es, ¿va a afianzar tu comunión con Dios o la va a rescabrejar o lo va a deteriorar? La respuesta la tenemos todos nosotros. Entonces, la presencia de Dios realmente es una buena guía. Eso que pienso hacer, ¿va a hablar de mi llenura el Espíritu Santo, de mi llenura en la palabra, o va a hablar de que lo estoy contristando? Es un buen criterio a considerar cuando voy a decidir hacer algo.
Tanto del capítulo 8 y hoy capítulo 9 podemos sacar 5 consejos prácticos para la toma de decisiones. Para esas decisiones que no son fáciles de tomar. Hay decisiones que la tomamos rápida, ¿no es cierto? Pero hay decisiones en las que la pensamos, ¿no? En que toma su tiempo, ¿no es cierto? Y donde decimos, dale tiempo al tiempo, ¿sí? Hay decisiones donde hay que darle su tiempo. Del capítulo 8, que ya lo hemos visto, y el capítulo 9 podemos sacar 5 consejos prácticos. Primero, ¿qué vimos en el capítulo 8? Vimos la lámpara, ¿se acuerdan? La lámpara o el candelero que alumbraba el tabernáculo, ¿se acuerdan, no? Que tenía 7 lámparas y que tenía que estar siendo suministrado por el sumo sacerdote del aceite, ¿no? El sumo sacerdote, ¿no? Y yo te decía, ¿quién es el sumo sacerdote hoy en día para el cristiano? Es Jesús. El libro de Hebreos lo dice. ¿Quién es el aceite hoy en día para el cristiano? El Espíritu Santo. ¿Y quiénes son las lámparas? Nosotros. Somos esos aparatos que van a reflejar la luz de Cristo. No podemos tomar buenas decisiones si estamos en tiniebla, si estamos nublados. Es necesario ser alumbrados por la luz de Cristo. Entonces, aplicación número 1 o consejo número 1, cada vez que estás a punto de tomar una decisión crucial en tu vida, acude a la lámpara que es la palabra de Dios. Y como dice el Salmos 119, verso 105, lámpara a mis pies es tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino. Es decir, cada vez que estés a punto de decidir algo, recurre a la palabra, busca en la palabra, y créeme que te va a iluminar, créeme que te va a hablar, pero recurre. El Santo Espíritu de Dios tiene por espada, dice la palabra. El Santo Espíritu de Dios no se contradice con la palabra, muy por lo contrario, usa la palabra. Entonces, cuando no sepas qué hacer en algo, coge tu Biblia, ponte a leer. No lo entiendo, léelo. Y como Moisés, aprende a esperar. Espera. Si no sabes algo, ve a la palabra y espera. Dios va a responder. Más allá de responder por un sueño, por tantas cosas que por ahí se puede ver, ve a la palabra. Es el primer paso que tenemos que tomar como cristianos antes de tomar una decisión. Y ahí me saldrá el texto bíblico que me dirá qué hacer y qué no hacer. Segundo consejo. Al costado del candelero de oro se encontraba el altar del incienso. ¿Y qué es el altar del incienso? El altar del incienso es el lugar donde que representaba cómo es que de pronto levantaban las oraciones a Dios, donde el sacerdote levantaba oraciones a Dios. Y lógicamente también vemos esta aplicación, mismo David dijo, ¿no? Que mis oraciones son como ese incienso agradable a tu presencia, ¿no? El altar del incienso no es otra cosa más que lo que Moisés hizo. No sé qué hacer, voy a consultar a Jehová. En otras palabras, ora. Consejo número 1, vea la palabra. Consejo número 2, ora. Y cuando ores, aprende a esperar. A veces queremos orar una noche y al día siguiente ya, como no respondió, entonces tomo plan B. No, persevera. Ora sin cesar, dice. No, sácalo a César, digo, sin cesar. Ora. Segundo consejo, recurre a la palabra, ora. Pide a Dios. Aprende a esperar como Moisés. Tercer consejo, vemos en el capítulo 8 que Dios ungió a los levitas, consagró a los levitas para que carguen los elementos del tabernáculo, pero sabes también, tenían ellos un ministerio de la reconciliación, ¿se acuerdan? Para que reconcilien a su pueblo. Es porque, es decir, ¿cómo ellos reconciliaban al pueblo con Dios y entre ellos mismos? Llevando la palabra de Dios, llevando un consejo de parte de Dios. Para eso estaban los levitas, al servicio de Dios y al servicio del pueblo. Pero pastor, hoy en día no hay levitas, ¿no? No veo gente con túnica. Hoy en día Dios ha puesto hermanos en la fe. No necesariamente pastores. Puede ser un pastor. Pero ¿sabes qué? Recurre y pide consejo de alguien que sea mayor y maduro en la fe. Y asegúrate que ese consejo sea bíblico. Más allá que sea un consejo que agrade a tu corazón, que ese consejero sea bíblico. Número 1, recurre a la palabra. Número 2, ora. Número 3, recurre a un consejero bíblico, cristiano, por cierto.
en quien haya sabiduría. El proverbio dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. A veces el orgullo, la vergüenza no nos permiten recurrir. No recurras pues a tu amigo, a tu amiga incrédulo, porque te va a aconsejar de acuerdo a su incredulidad. Pero ¿qué es lo que hace normalmente, no? Yo no estoy en contra de que de pronto recurran al psicólogo, que es bueno, pero recurre a alguien de parte de Dios también. A veces se necesita ayuda profesional, sí, pero en las cosas espirituales, sobre todo, se requiere un consejo de parte de Dios. Recurre. Punto número 3, 4, ¿no? Consejo número 4, o paso, si quieres llamarle. Cuando tomes la decisión y hayas aprendido a esperar, que haya paz en tu corazón. Jamás lo hagas por emoción, o por dolor, o por resentimiento, o con duda. Si Moisés hubiese atrevido a dar una respuesta tan pronta, hubiese errado. Él tuvo duda y lo que hizo fue esperar una respuesta de parte de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta cuando Dios ha respondido? Cuando hay paz, cuando hay convicción, cuando voy a tomar esa decisión. Si hay duda, todavía no decidas, nadie te gana. Aprendamos a esperar. Que haya siempre, cuando ya es de Dios, siempre va a haber una paz de parte de Dios. Vamos a saber que lo estamos haciendo bien, sobre todo para con Dios. Y por último, no, el punto número 4 o 5, o el paso número 5, es aprovecha las puertas que Dios abra. Cuando se mueva la nube, esa es la oportunidad de tomar la decisión. Pero no inviertas la lista. A veces vemos la oportunidad, pero no hemos ido a la palabra, no hemos orado, no hemos pedido consejo, no hay paz, pero simplemente como se me está presentando la oportunidad y las circunstancias indican que es por ahí, decido. Falso, pisaste en falso. No inviertas la lista. La lista es palabra, oración, consejeros, que haya paz en tu corazón y Dios pondrá la oportunidad. Se moverá la nube y tomas ese paso de decisión. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor, por cómo es que tú nos exhortas, nos animas y nos enseñas, Señor, esta noche. Ayúdanos a tomar decisiones correctas en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a aplicar cada uno de estos principios que venimos aprendiendo, Señor, en tu palabra a nuestras vidas. Solo tú conoces la situación por la que podamos estar pasando cada uno de nosotros. La incertidumbre, las dudas, las preocupaciones, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones acertadas, correctas, que sobre todo, Señor, no quebrante nuestra comunión contigo, Señor, sino decisiones que afiancen nuestra comunión contigo, Señor. En cualquier área de nuestra vida, Señor, ayúdanos a tomar decisiones correctas, guiadas por tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice tu iglesia, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús, amén.